¿De dónde vienen las notas musicales? ¿Y las partituras? ¿O la idea de que varias voces puedan cantar juntas en armonía? Bueno, para encontrar el origen de todo eso tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo. Hoy nos vamos directos a la Edad Media. Pero ojo, no para hablar de batallas y castillos, sino para meternos de lleno en el increíble laboratorio sonoro donde, literalmente, se inventaron los cimientos de la música que escuchamos hoy. A ver, para empezar a entender cómo sonaba la Edad Media, hay que tener una cosa clarísima. La música no era un solo universo, como hoy en día. ¿Qué va? Estaba partida en dos. Eran dos mundos completamente diferentes, casi como dos reinos separados por una frontera invisible, cada uno con sus propias reglas, sus lugares y sobre todo sus objetivos. Así que este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a ver esa división, esos dos mundos de la música. Luego conoceremos a los artistas, a los trovadores y juglares. Descubriremos cómo se las ingeniaron para empezar a escribir el sonido. Asistiremos al nacimiento de la polifonía y por último daremos un repaso a los instrumentos de la época. ¡Vamos allá! Pues empezamos por el principio. Esos dos mundos musicales. Hablamos por un lado de lo sagrado y por otro de lo profano. Es decir, la música de la iglesia, la que estaba hecha para Dios, frente a la música de la gente, la de las cortes y la del pueblo. Fijaos qué contraste tan brutal. Por el lado religioso, el sagrado, el control era total por parte de la iglesia. La música tenía una función muy clara: alabar a Dios. Punto. Se cantaba en latín, a una sola voz, eso es lo que llamamos monodía, como el canto gregoriano, y siempre dentro de iglesias o monasterios. Ahora nos vamos al otro lado, al mundo profano, y la cosa cambia por completo. Aquí la música era para entretener, para contar historias de amor, de batallas. Se usaban las lenguas de la gente, se tocaba en castillos, en plazas, y, muy importante, aunque seguía siendo una melodía principal, ya empezaban a aparecer instrumentos para acompañarla. Y esta cita de San Agustín lo deja clarísimo. Lo que viene a decir es que la música es genial, sí, pero lo que de verdad importa es la palabra de Dios que se está cantando. Para la Iglesia, la música era una herramienta, un vehículo para que el mensaje divino llegara mejor. La belleza por la belleza, el disfrutar de la música sin más, eso era secundario. Lo importante era la función, elevar el texto sagrado. Vale, si existía toda esta música de la calle, la música profana, ¿quiénes la hacían? ¿Quiénes eran los artistas? Pues aquí tenemos que hablar de dos figuras clave, que a menudo se confunden pero que no podían ser más distintas: los trovadores y los juglares. Mirad, esta tabla lo resume a la perfección. Había una división de tareas total. El trovador era, digamos, el compositor, el cerebro de la operación. Era gente de clase alta, culta, que escribía tanto la letra como la música. Y por otro lado estaba el juglar, que era el intérprete, el que ponía la voz y el espectáculo. Venía de una clase social mucho más baja, era ambulante, y su trabajo era interpretar las canciones de los trovadores, además de hacer malabares o contar chistes. Exacto. El trovador era como el cantautor de lujo de la Edad Media. Un artista aristócrata, un poeta músico, que componía sus propias canciones sobre el amor cortés, sobre hazañas, y todo para un público muy selecto en las cortes y los palacios. Se consideraban artistas de verdad, con mayúsculas. Y el juglar, en cambio, era el currante del entretenimiento. Iba de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, y su misión era entretener a la gente para ganarse la vida. No solo cantaba las canciones de otros, sino que bailaba, hacía acrobacias, lo que hiciera falta. Eran, en el fondo, los grandes difusores de la música y las historias. Hacían que todo aquello llegara a oídos del pueblo llano. Venga, vamos ahora con lo que para mí es uno de los inventos más alucinantes, no ya de la Edad Media, sino de la historia de la música. Porque claro, tenemos toda esta música, pero ¿cómo se conservaba? ¿Cómo se pasaba de una persona a otra sin que se perdiera? Aquí es donde empieza la revolución de la notación musical. Es que el problema era justo este. San Isidoro de Sevilla ya lo decía siglos antes: los sonidos mueren, pues no pueden escribirse. Y es verdad, una melodía existía solo mientras alguien la cantaba o la recordaba. En cuanto se acababa, desaparecía. La música dependía por completo de la memoria, que es súper frágil. Hacía falta inventar algo para poder atraparla. El primer intento fue esto que vemos aquí: los neumas. A mí me gusta pensar en ellos como una especie de emojis melódicos. Eran dibujitos que se ponían encima del texto y que le indicaban al monje la forma general de la melodía, si tenía que subir, bajar, hacer un pequeño adorno, pero no decían qué nota exacta era. Eran una chuleta, una ayuda para la memoria, pero si no te sabías la canción de antes no te servían de nada. Pero claro, a partir de ahí la cosa evolucionó rapidísimo. Primero, un monje llamado Guido de Arezzo tuvo una idea de genio: trazar una línea, solo una, de un color, para tener una nota fija como referencia. Luego se añadió otra línea y otra, hasta llegar al tetragrama. 4 líneas, el abuelo de nuestro pentagrama. Con eso, la altura de las notas ya estaba solucionada.
¿Qué faltaba? El ritmo. Y para eso se inventaron las notas con distintas formas, para que cada forma indicara una duración diferente. Acababa de nacer la notación moderna. Y claro, en el momento en que ya se puede escribir la altura exacta y la duración exacta de cada nota, se abre un mundo de posibilidades. De repente, los compositores tenían las herramientas para hacer algo que hasta entonces era impensable, que sonaran varias melodías distintas a la vez. Es el nacimiento de la polifonía. Exacto. Es que es así de simple y de potente. Poder escribir el ritmo permitió a los compositores empezar a construir con el sonido. Pasamos de una simple línea melódica a poder levantar auténticas catedrales sonoras, con varias voces que se entrelazaban de forma perfectamente coordinada. Uno de los primeros experimentos fue el llamado organum. La idea era en realidad bastante sencilla, pero a la vez revolucionaria. Se cogía un canto gregoriano, que ya todo el mundo conocía, y encima se le añadía una segunda voz, una melodía nueva que lo acompañaba. Era como coger una pared lisa y empezar a ponerle adornos. La clave de todo esto, la tecnología que lo hizo posible, fue la notación mensural. Teóricos como Franco de Colonia establecieron un sistema donde la propia forma de la nota te decía cuánto duraba. Una longa, una brevis. Esto fue la clave para poder sincronizar a la perfección varias voces. Sin esto, la polifonía habría sido un caos absoluto. Muy bien, ya hemos hablado mucho de las voces y de cómo se escribía la música, pero ¿y los instrumentos? ¿Qué colores sonoros tenían a su disposición? Vamos a echar un vistazo al paisaje sonoro de la Edad Media. Pues para que nos hagamos una idea, era un paisaje sonoro súper variado. Teníamos los dos extremos. Por un lado, el sonido delicado e íntimo de un laúd en un salón de Palagio, para un público reducido, y por el otro, el estruendo de las trompetas en una ceremonia pública, para que se enterara todo el mundo. Y es que la cantidad de instrumentos que había era impresionante. De cuerda, pues desde el laúd hasta el arpa o la fídula, que es como un antepasado del violín. De viento de todo, flautas, gaitas y también las chirimías, con un sonido súper potente. Y claro, un montón de percusión, como panderos y tamboriles, que eran fundamentales para la música de baile. Además, hay un dato muy curioso, y es que muchos de estos instrumentos no nacieron para hacer música. Las trompetas y los cuernos, por ejemplo, al principio eran herramientas de trabajo, por así decirlo. Se usaban para dar señales en la guerra o para organizar las cacerías. Fue después, por su sonido tan potente, cuando se empezaron a usar en la música de las grandes ceremonias. Así que como resumen final, la Edad Media, de época oscura y silenciosa, nada de nada. Para la música fue un laboratorio de innovación constante. Pasamos de una sola voz a muchas, de tener que recordarlo todo a poder escribirlo. Fue aquí donde se inventó el lenguaje musical, que con sus evoluciones seguimos usando. Por eso, la próxima vez que escuchemos cualquier canción, por moderna que sea, con sus armonías, sus ritmos, pensemos que sus raíces más profundas están ahí, en ese laboratorio medieval. Y esto nos deja con una pregunta para el futuro. Si ellos cambiaron la historia de la música con unas simples líneas en un pergamino, ¿qué innovación de las de hoy, la inteligencia artificial, la producción digital, será la que defina cómo sonará el mundo dentro de otros 1000 años?